Scheinmovna ist gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefradi, bienvenidos nuevamente a Yidishlandia, esta sección sobre los judíos del este de Europa, con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes, Jorge, muy buenas tardes, queridos oyentes. Un placer volver a estar con todos vosotros. Espero que estéis bien todos. Pues ya sabéis que los judíos estuvimos muchos años, muchos siglos viviendo en esta zona del este de Europa, en lo que hoy en día son Rusia y algunos países del área, Ucrania, Belarus, etcétera, etcétera. Y en estos, algunos vivieron en aldeas de forma muy tradicional, pero otros con la llegada del siglo XX, pues se sumaron a las olas revolucionarias y por lo tanto algunos de los cuales ya hemos hablado en muchos casos, como de Trotsky, hemos hablado también de la semana pasada de Sverdlov, de Zinoviev. De Zinoviev, son gente que fueron muy activas en la Revolución Rusa, también el personaje de hoy, que es conocido como Kamenev, aunque seguramente tenía un nombre menos artístico. Sí, Lev Borisovich Rosenfeld, que es un apellido más judío. Kamenev es un apellido que él coge para rusificarse. Uh-huh. Pues, ¿quién era y qué Kamenev hizo? Es una de las grandes figuras de la Revolución de Octubre desde principios del siglo XX. Él nace el 6 de julio de 1883 en el seno de una familia judía de Moscú. El padre, en un momento inicial, trabajaba de maquinista en la línea férrea de Moscú a Kursk, es decir, el sureste de Rusia, y la madre, pues, aparte de hacer las labores de la casa, se dedicaba también a estudiar en el centro prestigioso de estudios de Bestúzhev. El padre, con el tiempo, terminó el Instituto Tecnológico de San Petersburgo y se graduó de ingeniero. Con lo cual, pues, el hijo, Lev Borisovich, pues evidentemente tuvo una educación no ya de Heder, uh-huh, ni puramente judía, sino que directamente terminó en la ciudad de Moscú el mismo liceo que terminaban todos los estudiantes rusos. Uh-huh. Una de familia la época. Que podría decirse de clase media alta, ¿no? Una clase... Podemos decir, sí, que el paso es de ser un trabajador, un maquinista, que bueno, tampoco se necesitaba mucha educación para conducir un tren de aquellos de carbón y agua, pero sí que es interesante el salto social que da este hombre al terminar la carrera y cómo se coloca ya de ingeniero dentro del mundo ruso. Y claro, evidentemente, un licenciado en aquella época y un ingeniero, pues es un hombre que tenía una promoción social tremenda, hasta tal punto que en 1901, cuando Lev Borisovich termina el liceo, pues automáticamente el padre se permite el lujo de pagarle la carrera de Derecho, lo cual evidentemente en aquella época solamente podían cursar una minoría de privilegiados, pero tanto rusos como judíos o de otras minorías nacionales por el excesivo coste que tenía la enseñanza en aquella época. Además, en 1901, pues el joven Lev, aparte de ingresar a la universidad, pues también se afilia al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso y empieza la carrera
de agitador en la Universidad de Moscú, por lo cual es detenido en marzo del año siguiente, 1902, y justamente en abril de ese mismo año es desterrado a Tiflis, actual Tbilisi, la capital de la actual República de Georgia. Bueno, claro que en ese entonces era casi ir a Siberia, no estaba muy lejos. No solamente que no estuviera lejos geográficamente, sino que culturalmente la Georgia de aquella época era un mundo que, bueno, había sido paradigmático para los rusos, tanto por las novelas y los poemas de Pushkin como Lermontov o como León Tolstoy, es decir, era algo considerado como el lejano oeste. El comienzo, sí, el lejano, o sea, el principio del lejano al revés oriente. El lejano oriente, sí, claro. Sí, era un sitio, digamos, donde prácticamente se acababa la civilización por ahí. Sí, más o menos, a pesar de que curiosamente era una ciudad muy interesante desde el punto de vista comercial, porque vivían judíos, armenios, georgianos, turcos, asirios, es decir, es un mundo en el cual había una reminiscencia muy interesante de lo que había sido la Edad Media en aquella zona del Cáucaso. Uh-huh. Además, en esta época, Lev coincide en Tiflis con el movimiento y el surgimiento del bolchevismo, en el sentido de que aparece en su variante más extrema, por decirlo de alguna manera, ya que esta época es la época en que Stalin y Beria, los dos georgianos, se dedican a saquear los bancos locales convertidos en auténticos gánsteres. Stalin ha salido del seminario y se dedica a buscar los medios para la financiación del partido. Kamenev evidentemente no va a seguir ese camino, sino que en el destierro en Tiflis, por un lado, terminará su carrera de Derecho en la universidad local, y por otro lado también se va a convertir en el mayor agitador y propagandista del partido. Y eso es importante. Al mismo tiempo, y volviendo a 1902, en el otoño de este año, él se va a marchar de vacaciones, por decirlo de alguna manera, a París, donde va a conocer a Lenin y donde también va a conocer a Olga Bronstein, la hermana nada más y nada menos que de León Trotsky, con la cual contraerá matrimonio y estará casado con ella hasta 1927, en que se divorciarán. Tiene lugar en el año 1904 la conferencia del Partido de Transcaucasia, que es fundamental para que Kamenev aparezca ya como la gran figura del socialismo caucasiano a nivel teórico y propagandístico. Él se dedica a organizar huelgas como la de los ferroviarios de Tbilisi, por lo cual es desterrado por la policía zarista y posteriormente pasa a San Petersburgo, Moscú, donde se dedica a realizar labores de agitación en el seno del movimiento obrero local, por lo cual también es vuelto a ser detenido y
desterrado por primera vez a los confines, ahora sí ya no de Tiflis, sino directamente de Siberia. ¿Cómo andan a conocer el país? Exacto, sí. Y lo más interesante es que Siberia pues, es la continuación de la formación que ha recibido en las universidades y además es allí donde se forja como elemento fundamental a la hora de ser la figura que después de Lenin tiene el mayor conocimiento del partido y del movimiento obrero ruso. Vuelve del destierro y ya en el año 14 no es nada más y nada menos que el redactor jefe de Pravda, es decir, el responsable del órgano teórico del partido bolchevique. A pesar de eso, tiene con Lenin una serie de discusiones sobre la Primera Guerra Mundial, sobre si hay que derrocar o no al gobierno provisional ruso, sobre si hay que seguir manteniendo la guerra, y son unas discusiones muy fuertes, muy interesantes, muy profundas entre ambos dirigentes, las cuales Lenin reconoce que a pesar de que en su opinión Kamenev esté equivocado, sin embargo para Lenin escribirá en sus obras completas que fueron de las más útiles que mantuvo en el seno del partido bolchevique. Como sabemos, ya por la charla anterior sobre Zinoviev, pues Kamenev se opone también a la insurrección armada y dirige una carta a todas las organizaciones del partido titulada Sobre el momento actual, donde manifiesta su desacuerdo con la línea de Lenin, y 2 días antes de que estalle la Revolución de Octubre, pues publica con Zinoviev un artículo en La Nueva Vida, el órgano de los mencheviques, en el cual pues él manifiesta su posición a la estrategia de confrontación directa con la burguesía rusa en este momento y derrocar al gobierno provisional y oponerse a la insurrección armada de Lenin. A pesar de todo, curiosamente, el 25 de octubre, 7 de noviembre de 1917, el día que tiene lugar la Revolución Socialista de Octubre, Kamenev es designado nada más y nada menos que presidente del Comité Ejecutivo Central de toda Rusia, con lo cual los historiadores rusos modernos consideran que fue el primer jefe del Estado soviético. Al mismo tiempo, a partir de ese momento, empezó una carrera meteórica, porque a pesar de dimitir de ese puesto a los 10 días de ser elegido y pedir un gobierno conjunto de mencheviques, bolcheviques y socialistas revolucionarios, Lenin lo vuelve a incluir dentro de la primera línea de la política soviética, nombrándole miembro de la delegación que va a ir a Brest-Litovsk en el año 18 a negociar la paz con Alemania. Lenin además lo nombra miembro del Consejo de Comisarios del Pueblo. Le hace responsable también de parte de la alimentación y de la forma de conseguir alimentos para abastecer a Moscú y Petrogrado durante la guerra civil en Ucrania, teniendo lugar el incidente famoso con
el atamán cosaco Grigoriev, que ataca a los bolcheviques dirigidos por Antonov Avshenko, que había sido, como habíamos visto, el que había tomado el Palacio de Invierno durante la Revolución, y ahí Kamenev jugó un papel importantísimo para evitar que todo el trigo concentrado ya y cargado en vagones para ir a Moscú y San Petersburgo cayera en manos de este atamán blanco cosaco. También sabemos que el 22 de abril de 1922 pues propuso que Stalin fuera el secretario general del partido y además pues mantuvo una relación bastante correcta con él hasta que en el año 1925 de repente pasan de ser el centro Zinoviev, Stalin, Kamenev contra Trotsky a convertirse en un nuevo centro que se llama de Leningrado o nuevo centro formado por Zinoviev, Kamenev y la mujer de Lenin, la viuda ya, en este caso, Nadezhda Krupskaya, contra la política de Stalin y el surgimiento rápido de Bukharin dentro del partido, al que consideran un elemento de la derecha en el seno del partido. El año 25 es el año más explosivo, yo creo, de la carrera política de Kamenev, en la medida en que la intervención que tiene lugar en diciembre del año 25 en el 14 Congreso del Partido define muy bien lo que se va a venir en ese momento inminente. Dejémosle hablar. Dice Kamenev, el camarada Stalin no puede cumplir el papel de unificador del Estado Mayor bolchevique. Estamos en contra de la teoría de la jefatura única y estamos en contra de crear un jefe. Esto, evidentemente, fue el principio de la caída del propio Kamenev, no solamente dentro del aparato del partido, perdiendo la membresía del Politburó, sino que también perdería sus puestos en el aparato de Estado dentro del Comité Ejecutivo Central de Rusia y también del Consejo de Trabajo y Defensa, con el fin de hacerle un menosprecio. Stalin lo nombra embajador en la Italia de Mussolini, pero jamás tomó posesión del cargo, sino que esto sirvió en definitiva para que Stalin lo desprestigiara y lanzase toda su artillería contra él, excluyéndolo del partido y excluyéndolo del Politburó en sucesivas ocasiones, llegándole incluso a desterrar a la ciudad de Kaluga, a expulsarlo del partido, a volverlo a admitir, a llegar a desterrarlo a Siberia, a volverlo a restablecer en el partido y darle ya definitivamente el último cargo de Estado que tiene, que es el de director de la editorial Academia, la más prestigiosa a nivel científico que había en aquella época. Y para esta editorial, Kamenev escribe dos interesantes biografías de Herzen y de Chernyshevsky, que gozarían de mucha popularidad en la URSS de aquella época e incluso se siguen editando en la Rusia actual. El punto de la caída definitiva ya de Kamenev fue el asesinato de Sergei Mironovich Kirov, el jefe del partido en Leningrado, lo que aprovechó también Stalin para
iniciar una purga en el seno del partido en la cual el propio Kamenev fue víctima por los llamados casos del Centro Moscovita y de la Biblioteca y Comandancia del Kremlin, por los cuales respectivamente recibió una condena de 5 y de 10 años de cárcel. En agosto de 1936, Stalin ya lo coloca en el punto de mira, acusándolo en el primer de los grandes procesos de Moscú de ser uno de los grandes instigadores del Centro Unificado Trotskista Zinovietista. El 24 de agosto de 1936 fue condenado a muerte por una sentencia pronunciada por el fiscal general de la URSS, Andrei Wyszynski, y al día siguiente, 25 de agosto de 1936, Kamenev junto a Zinoviev comparecieron ante un pelotón de ejecución, siendo fusilados y enterrados en una fosa común en un primer momento. Fue rehabilitado Kamenev solamente en el año 1988, en el que se le devolvieron todos los honores de hombre de Estado que había sido a lo largo de toda su vida. Y aunque ustedes no lo crean, todo esto que cuenta Ángel Luis Encinas Moral, no solamente hoy, sino en todos los programas, lo hace sin leer, lo hace de la cabeza. Y eso es lo más asombroso, la capacidad de retención y de hilvanar los datos para darnos semblanzas como la de Kamenev, este personaje también imprescindible de la Revolución Rusa, de la Revolución Comunista. Yo creo que... Sí. Termina, perdón. No, ya terminé. Yo creo que esto sería imposible sin la paciencia de Jorge y la perseverancia de nuestros queridos oyentes. Bueno, que sois los que me estimuláis a hacerlo. Eso es. Contamos con que estéis allí y contamos con que estaréis allí dentro de 2 semanas para seguir hablando de estos personajes imprescindibles para comprender el peso y la importancia y la relevancia que tuvieron los judíos en esta zona del mundo. Muchas gracias, Ángel, y hasta entonces. Gracias a ti y a los oyentes, y será un placer estar con vosotros dentro de 2 semanas. Ratevet vom Hunger mich erzwingt.